Junto con José Lepe, Arturo Gómez y no sé más, Viridiana Corral, bueno, y también todos ustedes que somos parte de esta iglesia finalmente. Y bueno, este sábado nuestro objetivo es reflexionar acerca de la misión de la iglesia, acerca de esto que nosotros pertenecemos a la iglesia, y queremos reflexionar acerca de qué significa pertenecer a la iglesia y todo el contexto, o todo lo que queremos, la reflexión de hoy gira alrededor de Hechos 1, así es que les invito a que busquen en su Biblia el libro de Hechos, capítulo 1. Y les voy a pedir que busquen el versículo 3. Y esta parte de la Biblia, el libro de Hechos, fue escrito por Lucas, que también escribió otro libro en la Biblia. Y en esta parte describe, lo que Lucas está escribiendo es qué ocurrió después de que Jesús murió, resucitó, y entonces lo que ocurrió unos días o unos momentos después de eso. Así es que en el versículo 3, los invito a que lean conmigo, dice lo siguiente: después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez mientras comía con ellos les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Y Jesús les respondió: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder, y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Y la reflexión de este sábado se titula: ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Ese es el nombre de la reflexión, o ¿qué hacemos aquí mirando al cielo? Y bueno, hablemos un poco del contexto de este versículo, o de esta parte de la Biblia. Jesús entonces había resucitado. Jesús había pasado tiempo con sus discípulos. Si se fijan ahí, decía que los encontró y les dio pruebas convincentes de que Él había resucitado y que era Jesús resucitado, para que ellos no tuvieran duda. Después de que Jesús estuvo con ellos, entonces pues llegó el momento en donde Él tenía que partir, o donde Él tenía que irse. Y cuando Jesús sus discípulos están ahí y sienten esta situación que va a ocurrir, pues hay varias cosas que llaman nuestra atención. Por una parte, Jesús les dice: no se alejen de Jerusalén, porque tienen que esperar la promesa del Padre, de la cual les he hablado. ¿Cuál era esa promesa? ¿Recuerdan? El Espíritu Santo. Entonces, no se alejen de Jerusalén. ¿Por qué? Porque van a recibir ustedes el Espíritu Santo. Y eso, ¿qué dice? Eso les va a dar a ustedes poder en el nombre de Dios. Ustedes van a recibir un poder especial, y ahorita vamos a reflexionar más acerca de eso también. Después, los discípulos se preguntan, porque ellos tenían una mentalidad, vamos a llamarla judía, una mentalidad de esa época, y ellos estaban esperando el restablecimiento del reino de Israel, en un sentido político y de otras maneras. Entonces, ellos le preguntan: Jesús, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Y entonces Jesús les responde: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Es decir, Jesús les dice: ¿saben qué? No tienen que estar especulando acerca de cuándo van a terminar las cosas. No tienen que estar especulando cuándo va a terminar el mundo. Esas son cosas que se encarga Dios, y ustedes no tienen de qué preocuparse. Es otra cosa que llama la atención. Y bueno, finalmente, en el versículo 8 Jesús les dice: pero saben, ustedes van a recibir el Espíritu Santo, van a recibir poder, y ser mis testigos en Jerusalén,
en toda Judea y en toda Samaria. Y en ese momento entonces fue llevado Jesús hacia el cielo y ellos se quedaron mirando. Imaginémonos la escena donde están ellos, Jesús ascendiendo y ellos se quedan mirando. Y imagínense el sentimiento que había de Jesús, ese Jesús con que habían pasado tanto tiempo, tantos días, tantas situaciones a lo mejor difíciles que no sabían cómo los iba a resolver Jesús. Este Jesús que había transformado sus vidas y estaba haciendo transformación de muchas vidas, ahora se iba. Y entonces ellos se quedan mirando y diciendo, bueno, ¿por qué se va? ¿Por qué se va? Pero Jesús les había dicho, necesito irme, porque si me voy, entonces ustedes van a recibir el poder. Bueno, mencionábamos sobre este texto que la historia se sitúa en Jerusalén. Jerusalén era donde estaban los discípulos. Y Jesús les dice, ¿saben qué? Permanezcan en Jerusalén. Permanezcan en este lugar. La historia de Jesús se había desarrollado a lo largo de ese lugar. Al mismo tiempo Jesús les estaba diciendo, pero ¿saben? Este evangelio, este mensaje se va a expandir, va a crecer, va a llegar a muchos lugares, hasta el fin de, o hasta los confines de la tierra. Entonces imagínense a los discípulos diciendo, oye, estamos en Jerusalén, ¿cómo es que va a llegar a los confines de la tierra? Yo no sé hasta qué grado ellos comprendían que la tierra era redonda y todas las cosas que ahora conocemos, pero a su mente seguro venía la idea de cómo es que este evangelio se va a expandir. Si somos 12 personas, apenas hay una que otra persona más que está conociendo, pero ¿cómo es que se va a expandir este evangelio? Y más si Jesús está yendo. Bueno, Jesús les dice, ¿saben qué? Ustedes no se preocupen, recibirán el Espíritu. Y cuando Jesús les dice que van a recibir el Espíritu de Dios, Jesús les dice, este Espíritu que van a recibir va a ser algo que los va a impregnar de algo, de un poder, de una fuerza que es especial. Y cuando Jesús está refiriéndose a esto, podríamos decir que Jesús les quiso decir esto: voy a dejarlos porque tengo que hacerlo, pero lo hago para que tengan poder más allá de lo que pueden imaginar, para cambiar el mundo para siempre. Jesús les quiso decir, voy a dejarlos porque tengo que hacerlo. No es que quiera irme, pero lo hago para que tengan un poder que va más allá de lo que ustedes pueden imaginar. O sea, si tu mente no lo puede imaginar, pues es porque es así. Es un poder tan grande que no puedes saber hasta dónde llega y a qué grado, cuál es su naturaleza completa. Pero ese poder que van a recibir va a cambiar el mundo. Esa fue una predicción que hizo Jesús, y es una predicción que es real y que fue real, porque tú y yo estamos aquí 2000 años después, sentados en un país muy lejano a Jerusalén, escuchando y hablando acerca de Jesús. Entonces la promesa de Jesús de que íbamos a recibir un poder para contar esa historia es real, y fue real. Es un poder, es una historia que cambia el mundo, cambió el mundo. Hace unas semanas el pastor Medina comentaba aquí cómo la Biblia y el cristianismo han impactado al mundo, cómo han hecho transformaciones, las maneras en que pensábamos las cosas, en que el hombre comprendía el mundo, la vida, el propósito, las razones que teníamos para existir. Y esa promesa de Jesús es una realidad. Estamos aquí miles de años después, y este mensaje tan poderoso sigue siendo una realidad. Entonces Jesús les dijo, ustedes van a recibir este poder, y este poder los va a llevar a hacer cosas que ustedes ni siquiera se imaginan, pero ustedes lo van a recibir, y por eso me tengo que ir. Esa fue su promesa. Y ustedes, quiso decir, se convertirán en mis testigos, se convertirán en gente que dará testimonio de lo que este Dios que Jesús vino a representar hace en nuestras vidas. Eso fue lo que Jesús les quiso decir. Y bueno, hay más cosas interesantes acerca de este texto. Jesús les dice, este mensaje va a llegar y se va a conocer en toda Judea y Samaria. Y volvemos un poco al contexto de donde está escrito esta parte de la Biblia. En esa época, y para los que eran los discípulos de Jesús, Judea y Samaria eran regiones lejanas, por una parte, pero si hablamos específicamente de Samaria, para la mentalidad de esa época, Samaria era una zona donde ellos no querían ir.
Los samaritanos, esa gente, así se referían. Ellos, los judíos, no querían tener nada que ver con ellos, por diferentes razones, motivos religiosos, motivos políticos, sociales, etc. Pero ellos, cuando uno se refería a Samaria, en esa época, y cuando tú le decías eso a una persona que era judío, tú decías, ¿cómo este evangelio va a los samaritanos, a Samaria? ¿Y quién se lo va a llevar? Yo no se lo voy a llevar, se lo lleven otros, pero yo no se lo quiero llevar. Pensemos a lo mejor hoy en día, creo que todos, a lo mejor pensemos en un lugar en donde no quisiéramos ir, Afganistán, no sé, los talibanes, a una zona en donde están los zetas, un lugar en donde podemos decir, ¿cómo es que el evangelio no puede llegar allá? Es imposible, es difícil. Bueno, eso era lo que pensaban en su momento los discípulos cuando Jesús estaba yendo. Pero Jesús les dice, el evangelio se va a predicar en Judea, en Samaria, no se va a quedar en Jerusalén. Si ustedes creen, de alguna forma les estaba diciendo Jesús, que este evangelio se va a quedar solo aquí, pues están equivocados. Este evangelio es tan poderoso, este mensaje es tan fuerte, que no tiene fronteras. Cruza cualquier división social, cualquier etnia, cualquier denominación cristiana o el nombre que tenga, pero el evangelio es algo tan poderoso que nada lo puede detener. El poder de Dios, y este poder a que Jesús se refería, es un poder muy grande, que actúa de muchas formas, porque es el poder de Dios. Entonces, aquella promesa que hizo Jesús de que el evangelio se iba a expandir y que iba a llegar a muchos lugares, más allá de Jerusalén, mucho más allá, es también una realidad. Y de nuevo, estamos nosotros aquí, en México, 2000 años después, y este evangelio y este mensaje sigue creciendo. Para ejemplificar un poco la idea de cuál es la naturaleza de este evangelio, de este mensaje de Jesús, quisiera hacer referencia a algo interesante. Ahí en la pantalla pueden ver, bueno, yo tengo 3 sobrinos, gracias a mis hermanas que se casaron y que todos conocen, creo. Y bueno, en esta foto del lado izquierdo quise poner las fotografías de mis sobrinos cuando estaban recién nacidos. Y a poco no los vemos y decimos, ay, qué bonito, ¿no? Y cómo están dormidos y cómo todo, ¿no? Pero de pronto pasa el tiempo y ahora crecen. Y ahora, aquí está mi sobrino mayor, mi sobrina, la del medio, digámoslo así, Natalie, y aquí está mi sobrino más pequeño. Y bueno, uno quisiera a veces que se queden como bebés, ¿no? Y les tomas fotos y entonces dices, yo creo que todos los papás y los tíos y los que tienen sobrinos entendemos esto, ¿no? Y entonces dices, es que, ¿por qué tiene que crecer, no? Pero crece, es un hecho, va a crecer. No hay otra forma, es un hecho que va a crecer y que van a seguir desarrollándose, ¿no? Y de pronto, pues ya, ahora Samuel es un niño, Natalie es una niña y Andrés, pues ahí va, creciendo. Es algo que no se detiene, es algo que no hay manera de detenerlo. Eso es lo que ocurre con el evangelio. No hay forma, nadie lo puede detener. Y eso es lo que Jesús quería referirse cuando le dijo, hay un poder, hay algo detrás de esto que es Dios, que va a hacer que esto crezca y crezca y crezca. Entonces, el evangelio es una realidad, y es una realidad que está en constante expansión. Se expande, crece. Nadie más que Dios sabe de qué manera crece y cómo se desarrolla, ¿sí? Nadie puede, podríamos decirlo, organizarlo. Nadie puede, por más que yo quisiera saber por dónde va a crecer, por dónde se va a dirigir, no hay forma. Es un poder, es Dios que está actuando. Su naturaleza, como lo mencionábamos, cruza fronteras, cruza divisiones, cruza etnias, cruza guerras, cruza muchísimas cosas, y eso es lo que hoy experimentamos. Incluso regresando a la historia de los discípulos, como les dijo Jesús, se quedaron en Jerusalén, pero si uno sigue leyendo el libro de Hechos, se da cuenta que en Hechos más adelante, de pronto ellos estaban en Jerusalén, y como estaban en Jerusalén los persiguen. ¿Y qué creen que ocurre? Pues salen corriendo de Jerusalén y se van a lugares muy lejanos. Se van a la lección de escuela sabática, lo estamos estudiando, los Gálatas. Se van a regiones lejanas donde ellos nunca se imaginaron que iban a ir. A lo mejor cuando Jesús les dijo, en Judea y Samaria, ¿quién va a ir allá?
Bueno, de pronto los persiguen, se van, y entonces los cristianos empiezan también a surgir allá. Este evangelio es algo que nadie puede detener. Y bueno, otra cosa que podemos analizar sobre estos textos que estábamos leyendo. En los textos que leíamos, hablamos o podemos darnos cuenta de que Jesús se refiere a una identidad. Cuando Jesús le habla a sus discípulos, Jesús les habla acerca de que ellos tienen una cierta identidad. ¿Cuál era esa identidad? A lo mejor ellos pensaban antes que eran pecadores, pero Jesús vino a decirles, ¿saben qué? Ustedes son santos. Ustedes han sido transformados porque han aceptado este evangelio. Entonces ellos ahora tenían una nueva identidad, habían sido transformados. Y entonces vemos el primer componente de lo que es la iglesia: identidad. Es algo que nos identifica. ¿Por qué? Porque fuimos transformados por Jesús. Pero la iglesia también es pertenencia. Jesús, cuando les está hablando, si se fijan, siempre les habla en plural, como si fueran una entidad. Pero Jesús, a lo que se refería es que ahora, al haber ustedes aceptado este mensaje, o al ser parte de los seguidores de Dios, entonces ahora ustedes pertenecen a esto que es la iglesia. Y a eso se refería Jesús. La pertenencia hacia la iglesia de Dios no tiene límites tampoco. La pertenencia a la iglesia de Dios es algo que va más allá de lo que un humano pueda delimitar o pueda definir. Eso es la iglesia de Dios. Y por otra parte, la iglesia tiene una misión. Si tuviéramos solo identidad y pertenencia, ¿qué seríamos? Tal vez un club social. Tal vez seríamos un lugar en donde tenemos una identidad en común, sentimos que pertenecemos ahí, pero si no tenemos una misión, entonces seríamos como un club social. Pero la iglesia es algo que va más allá de eso. La iglesia tiene una misión, y es esa misión de llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Eso es lo que dijo Jesús. Estos tres componentes de lo que es la iglesia no pueden ir por separado. No puedo tener solo la identidad, no puedo tener solo la pertenencia, no puedo tener solo la misión. Si tengo identidad y pertenencia, o vengo a la iglesia y no tengo un propósito, o no soy parte de la misión, entonces pasa un poco como lo que veíamos en el video. Veo las situaciones, veo la necesidad de contarles a otros la historia, pero a veces pues me quedo sentado, ¿no? ¿Por qué? Porque todo se trata de asistir a un lugar, todo se trata de sentirme bien con Dios, digámoslo así, pero no participar en una misión. Entonces, esas tres partes son componentes fundamentales de lo que es ser iglesia. Y volvemos a la pregunta. Entonces, cuando ellos estaban ahí, los discípulos, Jesús se acababa de ir, de pronto se quedan viendo al cielo, y entonces llegan los hombres y les dicen, bueno, ¿por qué están mirando al cielo? Esos hombres tal vez lo que querían decirle a ellos era, ¿por qué te quedas mirando al cielo? Tienes que seguir adelante, ahora hay algo que hacer. Ahora tienes que ir a cumplir esa misión que Jesús te ha dejado. Ya tienes el poder, ya fuiste transformado, ya Dios hizo su parte. Ahora tú te toca ir y cumplir con la misión, con esta encomienda que Jesús te dejó. Y esa es la reflexión que queríamos hacer sobre estos versículos. Dios nos ha llamado a compartir este mensaje, a que seamos parte de este movimiento que Dios ha formado para transmitir las buenas nuevas, este mensaje de salvación, de gracia, de amor hacia otras personas. Es algo tan grande que nadie puede controlar, nadie puede detener, y es algo que va a seguir expandiéndose. Así como las fotos de los niños que van creciendo, eso va a seguir. No hay forma, nadie lo puede detener. La pregunta es si queremos ser parte o no de esa predicación del evangelio. Algunas ideas más alrededor de esos textos que quisiera platicar con ustedes. A veces cuando hablamos del evangelio, pensamos que en el evangelio solamente ciertas personas pueden testificar, ¿no? Y digo, me vienen a la mente ideas que a lo mejor algún tiempo pasaron por mi mente, ¿no? Están los hermanos laicos, ¿no? Es que ese hermano es muy laico y a él le encantan los estudios bíblicos. Entonces, hay ciertos hermanos que tienen un don especial y ellos son los que testifican. No. Cuando Jesús va a los discípulos,
no toma personas con estudios especiales, no toma personas que hayan recibido el curso de testificación para laicos, no toma personas que recibieron o que tienen ciertas características especiales. Lo que fue él y buscó fue personas que estaban dispuestas a aceptar a Dios y que estaban aceptando ser transformados. Entonces esto nos lleva a lo siguiente: todos en cualquier momento o en cualquier lugar podemos testificar de la gracia salvadora de Jesús. Todos en cualquier momento y en cualquier lugar podemos testificar de la gracia salvadora de Jesús. No solamente son ciertas personas, no solamente son los que han recibido cursos, no solamente, no. Todos en todo momento podemos testificar de eso. Si recordamos, a Pedro negó a Jesús, Pablo mataba a cristianos. Hay tantas historias de gente que podemos decir, ¿cómo es que él va a testificar de Jesús? Bueno, esa es su historia precisamente. Así es que de aquí ninguno tengamos la idea de que no podemos testificar. Otra cosa importante sobre la testificación, creo que ya no se ve, ahí está. Hay muchas formas de testificar. También creo que con el tiempo a veces han habido ideas que no han hecho muy bien a la iglesia sobre cómo es testificar. A veces pensamos que testificar tiene que ser algo de ir a tocar una puerta. O en el primer culto veíamos una historia de un señor que para predicar se armaba de valor y tomaba un megáfono y iba a un lugar en una plaza pública y les decía a todos: ¿saben qué? Todos están condenados, arrepiéntanse porque si no se van a ir al infierno, y cuestiones de ese tipo, ¿no? A veces se han caído en situaciones que creo que no han ayudado a que realmente otras personas conozcan acerca de Jesús. Hay muchas maneras de testificar, hay muchas. No nos vayamos con las ideas que tradicionalmente tal vez hemos dicho acerca de qué es testificar. A veces testificamos con nuestras palabras. Hay personas que tienen la habilidad de hablar o de argumentar muy bien y de hacerlo de una manera muy amable, de una manera sencilla, etc. Hay veces que podemos testificar con nuestras palabras, con nuestro testimonio, pero a veces las palabras no son el mejor método y entonces podemos testificar con nuestras acciones. Y hay una frase que hemos escuchado mucho, yo creo, que dicen: tus acciones no me dejan escuchar tus palabras. ¿La han escuchado? Tus acciones no me dejan escuchar tus palabras, porque mis acciones hablan mucho más que cualquier sermón o que lo que yo pueda estar aquí diciendo al frente. Aquí yo puedo estar hablando y hablando, pero lo que cuenta realmente son mis acciones. Entonces, una manera de testificar son nuestras acciones, y no significa que tengo que ir a tocar una puerta o a dar un estudio bíblico, o no. Hay mis acciones, mi día a día. Cada interacción que tengo con otra persona es una forma donde puedo testificar a otros de lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces, pensemos también en eso. Y otra manera en que podemos testificar es con nuestra presencia. Y eso alguien podría decir: ¿mi presencia cómo va a testificar? ¿No? Bueno, nos decimos cristianos y la gente lo sabe, o la gente nota algo diferente. Y a veces, muchas personas, cuando decimos la palabra cristiano, a su mente se vienen una serie de ideas acerca de lo que son y cómo somos los cristianos. ¿A poco no? Los cristianos son prejuiciosos, los cristianos son condenadores, los cristianos son personas que no toleran a los demás, que les gusta hacer divisiones y decir: estos son así, y estos son acá, y estos son acá, que les gusta discriminar a veces. Hay toda una serie de adjetivos y calificativos que para mucha gente se les vienen a su cabeza cuando piensan en la palabra cristiano. Bueno, tenemos la oportunidad de ser cristianos diferentes. Tenemos la oportunidad de que cuando estemos con esas personas, a lo mejor nosotros no emitimos esos juicios o esos prejuicios, a lo mejor no discriminamos, a lo mejor podemos ser tolerantes, podemos ser amables, podemos ser bondadosos, podemos ser cariñosos. Eso es una manera de predicar el Evangelio. Simplemente no siendo corruptos. Por ejemplo, nuestro país tiene una necesidad tan grande de luchar y de acabar con la corrupción. En un acto donde no somos corruptos o donde no apoyamos ese tipo de actividades, ahí es una manera de testificar. Y esto nos lleva a pensar entonces que si alguien hay aquí que se sienta mal porque dice: están hablando de ministerios personales y yo nunca hago nada, me siento mal y este tipo de sermones me hacen sentir mal, bueno, la noticia es que no tienes por qué sentirte mal.
Lo único que tienes que hacer es ir a Dios, decirle que quieres ser utilizado por Él, y Él se va a encargar de que en cada situación, en cada momento, en cada actividad, tú puedas testificar y contarles a otros. El llevar el Evangelio no se trata acerca de números, no se trata acerca de estadísticas, no se trata de convertir gente a nuestra religión, no se trata de ver a las personas como conversos o como gente que está alejada de Dios. No. El Evangelio se trata de ir, de compartir, de escucharlos, de hacer amigos. Ahí está la estadística. O sea, es impresionante. O sea, todos los que estamos aquí fue porque llegamos por un amigo, por un familiar, la mayor parte que estuvo relacionado a este proceso donde Dios nos fue buscando y donde nos fue trayendo a formar parte de este grupo que es su iglesia. Entonces, no tenemos por qué pensar de esa manera, que a veces también ha generado situaciones y cosas que creo que han hecho o lastimado lo que pensamos acerca de lo que es testificar. Y bueno, por último, tal vez, y ya para cerrar la reflexión, identidad, pertenencia y misión. Tal vez hoy, cuando venimos a la iglesia, traíamos en nuestra mente pensamientos negativos, pensamientos malos acerca de quiénes somos, acerca de lo que somos, lo malo que somos, ideas de ese tipo. Hoy podemos recordar que tenemos una identidad, y esa identidad es que somos santos en el nombre de Jesús, que hemos sido transformados. Así es que si tú venías con ideas acerca de que no eres alguien bien, no eres una buena persona, bueno, hoy te recuerdo que Dios se ha encargado de cambiar eso, y tú tienes una nueva identidad, y por eso estás aquí. Eso es lo que Dios ha hecho. Acerca de pertenencia, a lo mejor tú te preguntas, bueno, a lo mejor alguien viene pensando aquí, ¿realmente estoy yo dentro de la iglesia? ¿No estoy dentro de la iglesia? ¿Me siento frío? Con ese tipo de ideas. Bueno, yo lo que quiero recordarte es que en cuanto tú aceptaste a Jesús, tú ahora eres parte también de esta comunidad de creyentes. Y si estás aquí también, tú perteneces a la iglesia de Dios. Así es que siéntete también parte de ese gran movimiento que Dios ha hecho y ha creado para que su mensaje llegue más allá. Y por último, la misión. A lo mejor cuando pensamos en la misión de la iglesia o oímos la palabra ministerios personales, obra evangelística, obra misionera, y esas palabras nos vienen sentimientos extraños tal vez. Bueno, también quiero decirte hoy que no tienes de qué preocuparte. Tú, yo, estamos en muchas circunstancias donde podamos testificar. Todos seguro participamos en eventos, comidas, vamos al gimnasio o hacemos ejercicio, trabajamos, vamos a la escuela, vamos a fiestas, reuniones. Hay tantos lugares y tantas formas donde podemos testificar, a veces con palabras, a veces con acciones y a veces simplemente con nuestra presencia. Eso es lo maravilloso de este evangelio. Eso es lo maravilloso. Nadie puede detenerlo, nadie puede ponerle fronteras, nadie puede tener el control sobre él, sino solamente Dios. Y el llamado que Dios nos hace es a continuar siendo parte de eso que es su iglesia. Dios nos bendiga a todos. Amén.